¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se vuelve loco por algo que, al final, no vale nada? Imagina cambiar tu casa por un simple bulbo de flor. Suena absurdo, ¿verdad? Pues hoy vamos a descubrir que la humanidad no aprende. Desde flores carísimas hasta casas que nadie podía pagar, la historia económica es un viaje salvaje de ambición y desesperación. Quédate hasta el final, porque te daré el consejo de oro para que nunca seas tú quien pierda hasta la camisa en la próxima crisis. 1. 1637. La locura de los tulipanes en Holanda. Todo comenzó con un color vibrante. En el siglo XVII, los tulipanes no eran solo flores, eran el símbolo de estatus máximo en los Países Bajos. La gente se obsesionó de tal manera que los precios empezaron a subir sin control alguno. Un solo bulbo de tulipán Semper Augustus podía costar más que una mansión de lujo en Ámsterdam. Los marineros y artesanos vendían sus herramientas solo para entrar en el mercado. Era una fiebre colectiva donde el sentido común simplemente decidió tomarse unas vacaciones largas. Expertos historiadores coinciden que esta fue la primera gran burbuja especulativa. El problema no era la flor, sino la creencia de que siempre habría alguien más tonto dispuesto a pagar un precio más alto. Pero como todo lo que sube rápido, la caída fue brutal. De repente, en una subasta en Harlem, nadie quiso comprar. El pánico se extendió como un incendio forestal. En días, fortunas enteras se convirtieron en pétalos marchitos. La gente se quedó con bulbos que no valían ni para hacer una sopa, enfrentando la ruina total. Esta lección es emocionalmente agotadora. Imagina despertar siendo rico y acostarte sin nada porque una flor perdió su encanto. La tulipomanía nos enseña que el valor real a veces es devorado por la avaricia pura. No ignores las señales cuando el mercado grita peligro. 2. 1720. El fraude de la Compañía de los Mares del Sur. Saltamos a Inglaterra, donde el gobierno y los inversores se enamoraron de una promesa: el comercio con Sudamérica. La South Sea Company prometió riquezas inimaginables gracias a monopolios comerciales que en realidad eran prácticamente inexistentes debido a las guerras con España. Incluso mentes brillantes como Newton cayeron en la trampa. La compañía infló sus acciones mediante propaganda y sobornos a políticos. El deseo de hacerse rico sin trabajar cegó a la sociedad británica, desde los nobles hasta los sirvientes que invertían sus ahorros. El experto de la época no miraba los balances, sino los rumores de palacio. Cuando la realidad golpeó, se descubrió que la empresa era un cascarón lacio. Las acciones se desplomaron, dejando un rastro de suicidios y una economía nacional en cuidados intensivos por años. Es doloroso pensar en cuántas familias perdieron su futuro por una mentira corporativa. La manipulación del mercado no es algo nuevo, es una técnica antigua de seducción financiera. La South Sea Bubble es el recordatorio de que si suena demasiado bueno, probablemente lo sea. Nunca confíes en una inversión que no puedas explicar de forma sencilla. Si el negocio depende de que otros compren después, estás en un esquema Ponzi glorificado. La honestidad en las finanzas es escasa, y en 1720 el mundo lo aprendió de la forma más amarga. 3. 1873, la larga depresión y el fin de la plata. En 1873, el mundo financiero se fracturó. Estados Unidos decidió dejar de acuñar monedas de plata, moviéndose hacia el patrón oro. Esto, sumado a la inflación postguerra civil y el colapso de los ferrocarriles, creó una tormenta perfecta que duró más de 2 décadas. La quiebra bancaria de J. Cook & Company fue el detonante. Fue como si el motor del progreso se detuviera en seco. Las fábricas cerraron, los agricultores perdieron sus tierras y el desempleo se convirtió en una sombra constante sobre las familias trabajadoras de la época. Expertos economistas señalan que esta depresión fue más profunda en muchos aspectos que las crisis modernas. La falta de liquidez asfixió el comercio internacional. La gente sentía que el sistema les había fallado, creando un resentimiento social que duró generaciones enteras en Europa y América.
La tristeza de ver ciudades pujantes convertirse en pueblos fantasma es algo que marca la memoria colectiva. Fue un periodo de deflación donde el dinero valía más, pero nadie lo tenía. La lucha por la supervivencia diaria se volvió la norma para millones de personas. Entender 1873 es entender cómo las decisiones políticas sobre la moneda afectan tu bolsillo directamente. La estabilidad no es un derecho, es un equilibrio frágil que puede romperse con una sola ley mal aplicada. El oro y la plata fueron los protagonistas de esta tragedia. Llegamos a los locos años 20, una era de exceso y radios nuevas compradas a crédito. Todo el mundo invertía en la bolsa de Nueva York, creyendo que la prosperidad era infinita. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, la ilusión se rompió en 1000 pedazos. La Gran Depresión no fue solo un gráfico cayendo, fueron colas kilométricas para un plato de sopa. Los bancos cerraron sus puertas con los ahorros de la gente. Fue el colapso total del sueño americano, transformándolo en una pesadilla de polvo y hambre constante. Según los analistas, el exceso de apalancamiento fue el veneno. La gente compraba acciones con dinero que no tenía, pidiendo prestado al banco para apostar. Cuando el mercado bajó un poco, todos tuvieron que vender a la vez, causando una caída libre sin paracaídas. Sentir la desesperación de un padre que no puede alimentar a sus hijos es el núcleo emocional de esta crisis. El mundo se sumió en una oscuridad económica que alimentó extremismos políticos y eventualmente condujo a conflictos globales. Fue una lección de humildad para el capitalismo. La Gran Depresión nos enseñó que el mercado necesita regulación y que la confianza es la única moneda real. Sin confianza, el papel moneda es solo papel. Esta crisis moldeó todas las leyes financieras que rigen nuestras vidas hoy en día, aunque a veces las olvidemos. 5. 1973. El choque del petróleo y la estagflación. Imagina que de la noche a la mañana, llenar el tanque de tu auto cuesta 4 veces más. En 1973, la OPEP impuso un embargo petrolero, causando un caos global. No solo subió la gasolina, sino todo lo que requiere transporte, comida, ropa y suministros básicos. Nació un monstruo económico llamado estagflación. Los precios subían, inflación, pero la economía no crecía, estancamiento. Fue una época de luces tenues y calefacciones bajas. La sensación de impotencia ante el control extranjero sobre la energía era palpable en cada hogar de Estados Unidos. Expertos en energía explican que esto cambió la geopolítica para siempre. Las potencias occidentales se dieron cuenta de su vulnerabilidad. La eficiencia energética pasó de ser una idea hippie a una necesidad de seguridad nacional absoluta para evitar el colapso de las infraestructuras vitales. La angustia de ver cómo tu salario vale menos cada semana es desesperante. El poder adquisitivo se evaporaba mientras las filas en las gasolineras daban la vuelta a la manzana. Fue un golpe de realidad sobre nuestra dependencia total de los combustibles fósiles y el petróleo. Esta crisis nos recuerda que los eventos globales fuera de nuestro control pueden destruir nuestra economía personal. La diversificación y la preparación son tus únicas armas. No des por sentado que los recursos básicos siempre serán baratos o que estarán disponibles cuando los necesites. 6. 1997. La crisis financiera asiática. Lo que empezó en Tailandia con la devaluación del baht se extendió como un virus por todo el sudeste asiático. Corea del Sur, Indonesia y Malasia vieron cómo sus monedas se convertían en confeti. Fue el fin de los llamados tigres asiáticos por un largo periodo. La deuda externa masiva y la especulación inmobiliaria fueron los culpables. El pánico de los inversores extranjeros que retiraron su capital en segundos dejó a estas naciones en la quiebra. Fue una lección brutal sobre la volatilidad de los mercados emergentes y la interconexión global. Los expertos del Fondo Monetario Internacional tuvieron que intervenir con rescates masivos que vinieron con condiciones muy duras.
La soberanía económica de estos países se vio comprometida. La población sufrió recortes severos, viendo cómo años de progreso se borraban en cuestión de meses de caos. Ver a ciudadanos surcoreanos donar sus joyas de oro personales para ayudar a pagar la deuda del país es una imagen poderosa. Ese sentido de sacrificio colectivo contrasta con la frialdad de los mercados. La crisis asiática demostró que nadie es inmune a la fuga de capitales. Aprendemos aquí que el crecimiento rápido a menudo oculta grietas estructurales. Si un país crece sobre cimientos de deuda barata, cualquier ráfaga de viento puede derribarlo. La estabilidad real requiere reservas sólidas y una gestión responsable, no solo fuegos artificiales y promesas de riqueza. 7. 2008. La gran recesión y el colapso inmobiliario. Esta la vivimos muchos. El sueño de la casa propia se convirtió en una trampa de hipotecas subprime. Los bancos empaquetaron deudas malas y las vendieron como inversiones seguras. Cuando los precios de las casas dejaron de subir, el castillo de naipes se derrumbó ruidosamente. Lehman Brothers, un gigante de Wall Street, desapareció. Millones de personas perdieron sus hogares mientras los bancos eran rescatados con dinero público. La rabia social fue inmensa. Se sintió como si las reglas solo se aplicaran a los pequeños mientras los grandes se salvaban. Expertos financieros señalan que la codicia de los algoritmos y la falta de supervisión crearon un monstruo incontrolable. El sistema financiero global estuvo a minutos de un colapso total. Fue un momento de parada cardíaca para el comercio mundial que casi destruye la civilización moderna. El miedo de ver tus ahorros de jubilación caer un 40% en un mes es paralizante. Familias enteras tuvieron que mudarse a autos o refugios. Fue una crisis de ética tanto como de dinero. La confianza en las instituciones bancarias se rompió de una forma que aún no sana. La lección de 2008 es clara. No compres lo que no entiendes y no te endeudes más allá de tus posibilidades reales. El mercado inmobiliario no siempre sube, a pesar de lo que te diga el vendedor. La prudencia es la mejor herramienta para proteger tu patrimonio familiar. 8. 2020. El crash del COVID-19 y el gran cierre. A diferencia de otras crisis, esta no empezó en un banco, sino en un hospital. El mundo se detuvo literalmente. Por primera vez en la historia moderna, la actividad económica global se apagó por decreto para salvar vidas. Los mercados cayeron a una velocidad récord nunca vista. El petróleo llegó a tener precios negativos. Te pagaban por llevarte los barriles. Fue surrealista. Millones perdieron sus empleos en semanas. La incertidumbre sobre el futuro era una neblina espesa que lo cubría todo, desde las grandes corporaciones hasta la tienda de la esquina del barrio. Expertos en salud y economía tuvieron que trabajar juntos como nunca. La respuesta fue imprimir dinero a niveles históricos para evitar una depresión mayor que la de 1929. Esto salvó el sistema en el corto plazo, pero sembró las semillas de la inflación que vemos hoy. Sentir el silencio de las calles de las grandes ciudades fue algo que nunca olvidaremos. Fue un recordatorio de nuestra fragilidad biológica y económica. La economía es, en esencia, personas moviéndose y consumiendo. Si eso se detiene, el sistema simplemente colapsa en su totalidad. El 2020 nos enseñó la importancia de la resiliencia y de tener un fondo de emergencia. El mundo puede cambiar en un estornudo. La tecnología nos salvó en parte, permitiendo el teletrabajo, pero la brecha entre los que pudieron adaptarse y los que no se hizo gigante. Lo prometido es deuda. El secreto para no caer en estas trampas históricas es la regla de los 3/3. Nunca pongas todo tu dinero en una sola cosa. Nunca inviertas dinero que necesites para comer el próximo mes y, sobre todo, mantén la calma cuando todos los demás entren en pánico. La historia se repite porque las emociones humanas, miedo y codicia, no cambian. Si estudias el pasado, puedes ver el futuro antes que los demás. ¿Cuál de estas crisis te impactó más o recuerdas haber vivido? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para proteger tu bolsillo.